¿Hice bien en vaciar las cuentas y cerrar el club de mi esposo tras descubrir su traición? Me llamo Elena y tengo 36 años. Soy arquitecta de interiores y durante más de 10 años trabajé en jornadas extenuantes de 16 horas diarias para construir un patrimonio sólido. Hice mal al congelar las cuentas de la empresa, revocar las licencias de funcionamiento y cerrar el negocio de mi esposo en medio del fin de semana más lucrativo del año tras descubrir que usaba mis ahorros y el club para mantener a su amante y burlarse de mí. Esta es la historia de cómo perdí la fe en mi matrimonio pero recuperé mi dignidad y mi patrimonio. Todo comenzó hace 8 años cuando conocí a Roberto. Él era un hombre carismático, lleno de proyectos e ideas grandiosas pero con una preocupante falta de disciplina financiera. En ese entonces yo ejecutaba proyectos residenciales para firmas importantes. Mi rutina comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba pasadas las 10 de la noche. Ahorraba cada centavo disponible, restringiendo mis gastos personales al mínimo, con la ilusión de construir un futuro seguro para la familia que planeábamos formar. Nos casamos 2 años después con una boda sencilla. Yo confiaba plenamente en él y en su supuesta experiencia en el sector de la hostelería y el entretenimiento nocturno. Hace 3 años, Roberto encontró la oportunidad que según él cambiaría nuestras vidas para siempre. Se trataba de un club de playa venido a menos en la zona costera más exclusiva de la región. El lugar requería una inversión inicial de $250,000 para la adquisición del traspaso y una remodelación estructural completa. Roberto solo contaba con $70,000 en activos líquidos. Entusiasmada por sus promesas y deseando apoyarlo en su sueño empresarial, decidí aportar los $180,000 restantes, los cuales representaban la totalidad de mis ahorros de vida acumulados durante una década de trabajo ininterrumpido. Para proteger jurídicamente mi aportación, redactamos un contrato social donde se estipulaba que yo poseía el 70% de las acciones de la sociedad comercial, conservando la firma autorizada de manera individual en las cuentas bancarias principales del negocio. Asimismo, debido a mi profesión de arquitecta, asumí la responsabilidad legal y técnica de las licencias de remodelación, los permisos ambientales y los certificados de salubridad e higiene ante la municipalidad. Durante 8 meses no tuve un solo día de descanso. Mantuve mi trabajo habitual de 16 horas diarias en la ciudad para generar ingresos fijos y, en mis pocas horas de sueño y fines de semana, viajaba a la costa para supervisar a los contratistas, diseñar la nueva imagen del club y gestionar los trámites burocráticos. Mi salud comenzó a deteriorarse. Mi médico me recetó medicamentos para la presión arterial derivado del agotamiento físico y el estrés extremo, pero yo continuaba adelante convencida de que el esfuerzo valdría la pena. Finalmente, el club reabrió bajo el nombre de Costa Serena y se convirtió en un éxito inmediato. Las suites VIP, los restaurantes y la zona de playa generaban ingresos considerables. Sin embargo, a los 6 meses de la apertura, las cuentas bancarias del club comenzaron a mostrar números rojos incomprensibles. Roberto argumentaba que los costos operativos de insumos de lujo, el mantenimiento de las albercas y las campañas de publicidad digital consumían todo el flujo de caja. En 2 ocasiones consecutivas tuve que transferir $25,000 de mis honorarios profesionales privados para cubrir la nómina de los empleados y evitar huelgas laborales. Roberto me aseguraba que eran desbalances temporales y me pedía paciencia, mientras él pasaba hasta 5 días a la semana instalado en el club con el pretexto de atender personalmente a clientes de alto perfil. Las sospechas serias comenzaron hace 4 meses. Revisando los balances detallados que el contador enviaba a mi correo electrónico, descubrí gastos excesivos y recurrentes etiquetados como mantenimiento extraordinario de la suite VIP 4. Se registraban consumos diarios de champaña de alta gama, cortes de carne importados, servicios de spa y compras en boutiques locales que superaban los $12,000 mensuales. Cuando cuestioné a Roberto, se mostró defensivo y molesto, afirmando que la suite VIP 4 estaba reservada para inversionistas internacionales y personalidades influyentes a quienes debíamos agasajar para cerrar contratos corporativos futuros. Su actitud distante, sus constantes viajes no programados y el ocultamiento de su teléfono celular me llevaron a tomar una decisión drástica. Decidí contratar los servicios de un detective privado llamado Marcos, invirtiendo $4,000 adicionales de mi dinero. Le pedí que realizara un seguimiento meticuloso de las actividades de Roberto en el club de playa durante 3 semanas consecutivas. Los resultados del informe me destruyeron emocionalmente, pero me dieron la claridad que necesitaba. El detective me entregó un expediente de más de 100 páginas con fotografías, grabaciones de video y registros de acceso. Roberto no estaba alojando a ningún grupo de inversionistas extranjeros. La suite VIP 4 se había convertido en el apartamento privado de Camila, una joven de 24 años promotora de eventos a quien Roberto había contratado meses atrás. Las pruebas demostraban que Camila vivía a tiempo completo en la suite con todos los gastos pagados por el club. Las fotografías mostraban a Roberto y a Camila disfrutando de las albercas privadas, cenando en los restaurantes del recinto y haciendo compras con la tarjeta de crédito corporativa del negocio. Sin embargo, el golpe más desgarrador no fueron las imágenes de la infidelidad, sino las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre Roberto y sus amigos íntimos, las cuales el detective logró documentar. En esos chats, Roberto se burlaba cruelmente de mi dedicación al trabajo.
Escribía frases literales donde me calificaba como una mujer aburrida, obsesionada con el trabajo y fácil de manipular. En uno de los mensajes expresaba que yo era su tonta útil, pues me pasaba 16 horas al día encerrada en una oficina trabajando como una esclava para pagar las deudas del club, la nómina de sus empleados y las remodelaciones, mientras él disfrutaba de la buena vida en la playa junto a una mujer más joven. Ver la frialdad con la que el hombre al que amaba se mofaba de mi esfuerzo y de mi deterioro físico me transformó por completo. El dolor inicial se convirtió en una determinación helada y calculadora. Acudí de inmediato a un bufete de abogados especializado en derecho mercantil y familiar. La abogada Morales revisó minuciosamente la estructura corporativa del club y confirmó que, al poseer el 70% de las acciones y tener la firma autorizada individual sobre las cuentas comerciales, yo tenía el derecho legal pleno de retirar los fondos acumulados y tomar decisiones administrativas unilaterales. Asimismo, los permisos de salubridad, sanidad y licencias de uso de suelo estaban registrados a mi nombre personal y bajo mi cédula profesional de arquitecta, lo que me convertía en la única responsable legal ante las autoridades municipales en caso de irregularidades. En lugar de confrontar a Roberto de inmediato y permitir que ocultara activos o buscara asesoría legal para bloquearme, diseñé un plan de acción ejecutado con precisión quirúrgica. Esperé pacientemente hasta el fin de semana festivo de noviembre, la temporada de mayor afluencia turística del año, donde el club tenía reservas vendidas al 100% por un valor estimado en $90,000 en hospedaje y consumos anticipados. El viernes previo al inicio del fin de semana festivo, a las 9 de la mañana, inicié la ejecución de mi estrategia. Me presenté en la oficina bancaria principal con la documentación legal que acreditaba mi titularidad mayoritaria. Procedí a transferir legalmente la suma de $140,000, correspondientes a la totalidad de los fondos disponibles en las cuentas comerciales del club, hacia una cuenta de depósito en garantía bajo la custodia de mi abogada, fundamentado en una demanda por fraude patrimonial y administración fraudulenta que ingresamos esa misma mañana en los tribunales. Inmediatamente después, me dirigí a la Dirección de Sanidad e Inspección Municipal. Presenté un escrito formal retirando mi aval técnico y denunciando irregularidades graves en el sistema de filtración de las albercas y en el tratamiento de aguas residuales del club, deficiencias que yo misma había documentado semanas atrás cuando Roberto se negó a pagar los mantenimientos preventivos. Al no contar con el aval del profesional responsable y presentar denuncias de riesgo sanitario público, la autoridad municipal activó un protocolo de clausura inmediata. A las 2 de la tarde de ese mismo viernes, cuando el club se encontraba repleto de turistas y clientes adinerados celebrando el inicio del fin de semana festivo, una comitiva de inspectores municipales acompañados por unidades de la policía local se presentó en las instalaciones de Costa Serena. Los inspectores procedieron a evacuar a los huéspedes de las suites, incluyendo a la amante de mi esposo de la suite Diaki 4, y colocaron los sellos oficiales de clausura en todos los accesos del recinto por violaciones normativas de salubridad e higiene. Roberto me llamó desesperado más de 30 veces por teléfono mientras presenciaba la evacuación y el colapso de su negocio en tiempo real. Cuando finalmente atendí la llamada, su voz temblaba de ira y pánico. Me gritaba que los inspectores estaban cerrando el club, que las tarjetas bancarias comerciales estaban siendo rechazadas para pagar a los proveedores de mariscos y licores, y que la gente estaba exigiendo devoluciones masivas de dinero. Con voz pausada y serena le respondí que estaba enterada de todo, pues yo misma había vaciado las cuentas bancarias, retirado las licencias sanitarias e interpuesto la demanda de divorcio por fraude patrimonial. Le leí de manera textual los mensajes de WhatsApp donde se burlaba de mis jornadas laborales de 16 horas y le aclaré que la tonta útil había decidido dejar de pagarle su estilo de vida y el hospedaje de su amante. Roberto se quedó en un silencio absoluto antes de estallar en súplicas y amenazas violentas, pero colgué la llamada y bloqueé su número definitivamente. El impacto de la medida fue devastador para él. La clausura del club en pleno fin de semana festivo le generó pérdidas inmediatas por más de $100,000 entre devoluciones obligatorias, cancelaciones de reservas e insumos perecederos que se dañaron en las cámaras de refrigeración. Al no haber fondos en las cuentas comerciales, la nómina de los 35 empleados del club no se pudo liquidar, lo que derivó en demandas laborales individuales en su contra por falta de pago de salarios y finiquitos. La familia de Roberto me acusó de ser una mujer desalmada, vengativa y cruel por haber destruido el negocio familiar y haberlo dejado en la ruina financiera absoluta de la noche a la mañana. Mi suegra me envió mensajes acusándome de haber actuado con alevosía para humillar a su hijo públicamente frente a sus clientes y amigos. Sin embargo, mi familia y mis amigos cercanos respaldaron mi postura al conocer el nivel de traición, explotación financiera y maltrato psicológico al que fui sometida durante años. Actualmente, el Club Costa Serena permanece cerrado con candados y sellos de clausura deteriorados por la brisa marina. Roberto enfrenta 3 procesos judiciales simultáneos: el juicio de divorcio por fraude patrimonial promovido por mi equipo legal para recuperar mis $180,000 invertidos, las demandas de los empleados por salarios caídos y los cobros ejecutivos de los proveedores de insumos a quienes quedó debiendo miles de dólares. Él tuvo que mudarse de regreso al apartamento de sus padres al no poder sostener ni el alquiler de la suite ni sus gastos básicos. Por mi parte, he retomado mi práctica profesional de arquitectura a un ritmo de trabajo mucho más saludable, dedicando tiempo a mi bienestar mental y físico.
Aunque la herida emocional causada por la traición tardará años en sanar por completo, no me arrepiento de haber actuado con firmeza para recuperar lo que me pertenecía por derecho. A menudo reflexiono sobre lo ocurrido y me pregunto si haber precipitado la quiebra total de su negocio y exponer su traición de forma tan pública fue una medida excesiva de mi parte o si simplemente fue la consecuencia justa y lógica que debía enfrentar un hombre que abusó de mi confianza y destruyó mi matrimonio.